Bueno, y un llamado a que las familias respeten la decisión de quien opta por ser donante, hizo el ministro de Salud Jaime Mañalich. Esto tras el trasplante de órganos efectuado a una guagua de Chiloé que se mantiene internada en la clínica Las Condes. ¿Cuánto ha mejorado el sistema de donación de órganos aquí en nuestro país? ¿Las campañas han dado resultado, al menos el resultado que se esperaba? Bueno, queremos conversar más sobre este tema y para eso nos encontramos con el Coordinador Nacional de Trasplantes, el doctor José Luis Rojas. Buen día, doctor. Hola, buenos días. Antes de preguntarle por las generalidades, cuéntenos de Javierita. Sabemos que ayer en la mañana escuchamos el parte médico, también sabemos que las 48 primeras horas son fundamentales. Bueno, llevamos 24. ¿Cómo ha estado? Hasta el momento estable. La información que manejamos es que no ha habido complicaciones y por lo menos para eso nos deja tranquilos. Yo creo que lo que dices tú, es decir, 48, 72 horas van a ser vitales. O sea, cada hora es un triunfo, ¿no? Cada hora que pasa, hora ganada. Y eso hasta el momento nos deja tranquilos y esperemos que siga estando todo bien. Para ustedes este método, y siguiendo un poco con este caso antes de ir al otro tema, ¿les abre las puertas para pensar quizás en otro tipo de cosas, como poder aprovechar más quizás el momento de los trasplantes de un cuerpo que es donado, aprovecharlo de mejor forma y hacia personas que quizás hasta ahora no podían acceder? Porque en este caso, para que se entienda, un riñón de 1 kilo se redujo a 100 gramos, un hígado, perdón, de 1 kilo se redujo a 100 gramos, cosa que había sido inédita en nuestro país. Sí, lo que pasa es que hay que tomar en consideración que no siempre puedes hacer esas reducciones. Claro, el corazón, por ejemplo, no se puede reducir. Por eso. Pero lo que dices tú es algo que venimos haciendo. Piensa que cuando hay un niño esperando, muchas veces el papá le dona un segmento del hígado. Y eso se hace. Lo que pasa es que implica un mayor riesgo de que el órgano fracase. Hay un montón de cosas inherentes. El donante también genera... Bueno, el costo para el donante de estar con su función reducida. Entonces implica riesgos. Ahora, estamos claros que Chile es un país que hace mucho tiempo tiene trasplantes de muy buen nivel. Es decir, y eso hay que dejarlo muy claro. Es decir, el sistema público y privado hacen trasplantes comparables con resultados a países desarrollados. Entonces, nosotros tenemos un trasplante de país desarrollado, pero estamos muy al debe en la donación. Y ahí es donde nosotros siempre decimos, es decir, nos faltan donantes porque podríamos hacer los trasplantes que queramos. Tenemos calidad técnica para hacerlo, equipos formados, y eso para nosotros nos deja muy tranquilos, que estas cosas que parecen ciencia ficción pueden ser generalmente cada vez más frecuentes. Hablemos de donación, doctor, de cadáver, porque la donación que se hace entre parientes, que son compatibles, qué sé yo, eso, bueno, va por otro carril. Y tratemos de, además, aclararle a las personas que nos escuchan hasta ahora cómo opera esto. Hasta hace poco uno le preguntaban si es que quiere ser donante, después hablaba de que no, ahora todos van a ser donantes salvo que digan lo contrario. Bueno, ¿cómo está operando hoy, en términos legales, el tema de la donación? Legalmente, como bien dices tú, antes uno tenía que decir si era donante. Después del 2010 somos todos donantes, los mayores de 18 años, a no ser que digamos que no. El mecanismo para decir que no era el carnet de conducir y el carnet de identidad. Y la modificación que se aprobó hace poco fue: dejemos de preguntar en un trámite obligatorio donde nadie va preparado para responder a esa pregunta, y el que quiera decir que no tiene que hacer un trámite independiente, ir a una notaría y decir no quiero ser. Entonces, doctor, convengamos de que si somos 16 millones de chilenos, bueno, los mayores de 18 años no sé cuántos somos, pero 12, probablemente hay un grupo muy reducido que se haya tomado la molestia de ir a hacer su declaración de no querer ser donante. Totalmente. En esa lógica, si legalmente, y yo muero hoy, soy donante, ¿por qué el llamado de la autoridad? Escuchamos al ministro Mañalich decir, rogamos a las familias que respeten la decisión de Paola, en este caso. Si yo muero, ¿quién tiene que respetar? Si yo ya soy donante. Porque independiente de cualquier marco legal existente, aquí en todos los países desarrollado en este tema en particular, la familia siempre está involucrada en el proceso como garante de última voluntad, y eso también tranquilizado para la gente. Mucha gente piensa que, como bien dices tú, pongamos 12 millones de adultos, 3 millones y medio, casi 4 millones ya dijeron que no en estos 2 años en que había que hacerlo a través del carnet de identidad cuando hay que conducir. Eso habla de mucha desconfianza de la gente que decía no. Ahora, la ley dice, ante la duda razonable de la condición de donante o donante, y esta duda razonable es que hay un documento contradictorio, o que las mismas familias digan, oye, ¿sabéis qué? No era tan así, él no quería hacer y no había hecho el trámite porque no había tenido tiempo. Lógicamente, esa condición de la familia se respeta. Ahora, volviendo al punto, cuando alguien ha conversado el tema, y eso está estudiado y en Chile también es así, cuando alguien le ha dicho a la familia, a la directa, yo quiero ser donante o no lo quiero ser, las familias en el 90% de las oportunidades respetan esa voluntad. Es decir, es muy raro
que una familia que no haya conversado no tenga claro, no lo respete. Y por eso es súper importante la conversación. Perdón, o sea, que más que aumentar la cantidad de donantes, porque si el resto 12 millones menos 4, o sea, deben haber 8 millones de donantes en estos momentos de adultos, potenciales entre comillas, el llamado es a conversarlo en familia, entonces. El llamado es que a revalidar esta condición. Hay mucha gente que la familia lo sepa, porque la familia lo sepa, es súper relevante. Es decir, piensa una cosa, si nosotros tenemos, y el escenario es este, un familiar tuyo sale un día viernes y el día en la mañana te dicen, oye, ¿sabes qué? Tuvo un accidente, está en el hospital tanto, tú llegas al hospital tanto, y te dicen, no, ¿sabes qué? Era donante por ley, le están sacando los órganos. Lógicamente una familia que viene de la pérdida es muy violento. Entonces, ¿cuál es el sentido profundo, doctor, del cambio de la ley? Porque finalmente, ley más o ley menos del 2010, lo cierto es que cuando llegue la familia de esta persona, me voy a poner a mí de ejemplo para no matar a nadie, cuando llegue mi familia, mi madre, no sé, mis hijos, lleguen, van a ser consultados, no se van a encontrar, entonces la ley en el fondo es letra muerta. No, es diferente porque los países que consagran el donante presunto generan lógicamente una obligatoria discusión. A ver, hoy día estamos discutiendo este tema porque somos todos donantes. Se inscribieron 4 millones de no donantes porque somos todos donantes. Es decir, si no hubiéramos tenido ese cambio, finalmente la discusión sobre, iba a quedar siempre para el caso, que había que firmar un carnet si tú querías. No. Otro también el enfrentamiento a la familia. Yo hoy a la familia le planteo la pregunta de la siguiente forma. Señora, su marido, dar un ejemplo, era donante, por ley. Revisamos el registro y él no estaba inscrito como no donante. ¿Usted tiene alguna reparo, alguna situación, algo que hayan conversado, que haya sido, que diga lo contrario? Tú no le das la responsabilidad a la familia de decidir. Le dice a la familia, sabe que está todo dado para que sea, y eso es lógicamente un avance cultural, porque hoy día mucha de la gente que dice que no es por un tema de confianza. Es decir, la gente, a ver, cosas que uno escucha, no firmes ningún carné porque si no te van a dejar morir para que seas donante. Claro, te van a adelantar la muerte cerebral, claro, lo hemos escuchado. Lo hemos escuchado, ¿cierto? Sí. Y eso es totalmente ridículo, porque de una u otra forma hay que tomar en consideración que de toda la gente que se muere en un país, porque todos los días también te dicen, oye, ¿cómo no hay donantes si todo el mundo, todos los días se muere tanta gente? No Del 100% de la gente que se muere, solo el 2% cumple esta condición de muerte cerebral, una condición particular, que eventualmente puede ser donante. Y en ese 2% es el universo que nos movemos. Entonces, cuando nosotros le planteamos la posibilidad de donar a la gente, tiene que mirarlo como una oportunidad de darle un sentido a la muerte que no tiene el 98% de la gente que pierde a alguien. Darle un sentido de darle vida a otras personas. Yo creo que si uno lo mira así, cambia un poco la visión de la gente frente a este tema. Porque para mencionarlo, y esto para cerrar como el dato, dijo 2%, claro, uno habla de 8 millones de potenciales donantes, pero esos 8 millones se transforman en 160.000 si uno lo lleva al porcentaje del 2%, y ahí claramente estamos hablando de... No, y se te va achicando mucho más, porque finalmente no estamos hablando que el 2% de estos millones, y nadie dice que se van a morir esos. Entonces y por eso al final nosotros estamos hablando que en Chile nosotros estamos aspirando en un máximo teórico. Si uno dijera, ya, Chile se pone al nivel de España el día de mañana, estamos hablando de 500, 600 donantes al año, máximo. No es, por eso te digo, no es infinito el crecimiento. Yo creo que pero hay una conciencia social que falta. Que hay que fomentar. Creo, caballeros, que la única conclusión es que leyes más o leyes menos es un deber, que hablemos esto en la sobremesa. Totalmente. O no es verdad, a la hora del té. La conversación de la familia. Yo por lo menos lo voy a decir públicamente una vez más, soy donante y mi familia lo sabe. Eso es importante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Doctor. Gracias. Que esté bien.